Te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 del bloque 4 de la materia Derecho Procesal Civil de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos rebeldía estando presente y rebeldía estando ausente, sanciones y derechos del litigante rebelde. El objetivo general de estos dos subtemas es que al finalizar la sesión, ustedes puedan analizar, distinguir, interpretar, evaluar y aplicar los conceptos de rebeldía estando presente y ausente, así como identificar, explicar y valorar las sanciones y derechos del litigante rebelde dentro del proceso civil, conforme a los principios del debido proceso y la legislación vigente. Y bueno, aquí veo el término litigante. Litigante son las partes que convergen en un juicio. Litigante es el actor y el demandado. Los abogados somos abogados postulantes, porque postulamos la defensa de nuestro cliente. No somos abogados litigantes. ¿Ok? Bien. Dentro del proceso civil, la participación activa de las partes es fundamental para el desarrollo adecuado del juicio. Sin embargo, existen situaciones en las que el demandado o alguna de las partes no comparece o deja de actuar en determinadas etapas procesales, lo que da lugar a la figura de la rebeldía. La rebeldía, jóvenes, no siempre implica una ausencia total del proceso. Puede manifestarse de distintas formas, como la rebeldía estando presente o estando ausente. Cada una de estas tiene efectos jurídicos específicos. Asimismo, el litigante rebelde no solo enfrenta sanciones, sino que también conserva ciertos derechos procesales, lo que refleja el equilibrio entre la sanción por inactividad y la garantía de acceso a la justicia. La rebeldía procesal se define como la situación jurídica en la que una de las partes, actor o demandado, pero generalmente el demandado, no comparece o no realiza los actos procesales que le corresponden dentro del juicio. ¿Cuándo se da la rebeldía estando presente? Esta se presenta en aquellos casos cuando ocurre que la parte sí ha comparecido al juicio, pero posteriormente deja de actuar o incumple con actos procesales específicos. Por ejemplo, no ofrece pruebas, no acude a audiencias o no formula alegatos. Rebeldía estando ausente. Se presenta cuando la parte demandada no comparece desde el inicio del proceso, particularmente después de haber sido legalmente emplazada. ¿Para qué sirve? Estas figuras procesales permiten garantizar la continuidad del proceso judicial, evitar que la falta de actuación de una parte paralice la impartición de justicia, establecer las consecuencias jurídicas claras ante la inactividad procesal, proteger el derecho de la contraparte a obtener una resolución y mantener el equilibrio entre celeridad procesal y el respeto a derechos fundamentales. Veamos un poco la rebeldía estando presente. Esta forma de rebeldía implica que el sujeto procesal sí compareció al juicio, es decir, fue notificado, emplazado, contestó la demanda, pero incurre en omisiones posteriores. Es decir, existe conocimiento del proceso, la parte ha ejercido inicialmente su derecho de defensa, la omisión ocurre en etapas posteriores como el desahogo de pruebas, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, alegatos, puede ser parcial, puede ser en actos concretos. Ejemplos, como ya les dije, no contestar requerimientos del juez, no ofrecer pruebas en el periodo correspondiente, no asistir a las audiencias. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? La preclusión de derechos procesales, pues pierde la oportunidad de actuar, a eso se le llama preclusión de derechos procesales.
El juicio continúa sin su participación activa y se valoran únicamente las pruebas aportadas oportunamente. ¿Cómo se da la rebeldía estando ausente? Se configura cuando el demandado no comparece tras haber sido legalmente emplazado. ¿Cuáles son las características? Incomparecencia total inicial. Fue notificado, fue emplazado, pero nunca acudió a contestar la demanda. Presunción de conocimiento del proceso, si el emplazamiento fue legal. Si no lo fue, bueno, ahí se establecen otras circunstancias. Se le tiene por contestada la demanda en sentido negativo en algunos sistemas jurídicos. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Cuando hay una rebeldía estando ausente, el proceso sigue en su ausencia, ¿eh? O sea, el hecho de que no comparezcas a un juicio no quiere decir que se va a detener, el juicio sigue. Posible presunción de veracidad de los hechos afirmados por el actor, salvo prueba en contrario. Limitación en la defensa posterior y notificaciones por listas o estrados. Aquí vamos a ver algunas diferencias principales entre la rebeldía presente y la rebeldía ausente. Por ejemplo, en la comparecencia inicial, en la rebeldía presente sí se presentó, pero en la rebeldía ausente no. En la participación posterior, en la rebeldía presente es inactiva y en la rebeldía ausente es nula. El elemento de conocimiento de prueba, la rebeldía presente, el rebelde, el que incurre en rebeldía, tiene conocimiento directo de las cosas, pero aún así decide no presentarse. En la rebeldía ausente se presume, ¿sí? Las consecuencias, en la rebeldía presente existe la preclusión parcial y en la rebeldía ausente mayor limitación defensiva. ¿Cuáles son las sanciones y derechos del litigante rebelde? Bueno, las sanciones del litigante rebelde, el litigante enfrenta diversas consecuencias jurídicas. En primer lugar, la preclusión de derechos procesales. Pierde la oportunidad de realizar actos procesales en tiempo. Con continuación del juicio, sin su participación, el proceso no se detiene por su ausencia. Valoración probatoria desfavorable, es decir, puede haber presunciones en su contra. Limitación en recursos, puede ver restringida su capacidad para impugnar resoluciones. Notificaciones simplificadas se realizan por estrados o listas, lo que reduce su conocimiento efectivo. ¿Cuáles son los derechos del litigante rebelde? A pesar de su inactividad, el sistema jurídico protege ciertos derechos fundamentales. Derecho de audiencia, aunque es limitado, puede reincorporarse al proceso en etapas posteriores. Derecho a ofrecer pruebas si no ha precluido. En algunos casos puede aportar pruebas fuera de plazos bajo ciertas condiciones. Derecho a impugnar, puede interponer recursos contra resoluciones que le afecten. Derecho a ser notificado, aunque sea por medios simplificados. Derecho a un debido proceso, no pierde completamente sus garantías procesales. ¿Quiénes son los principales exponentes de las consecuencias y los derechos que tiene la persona que recae en rebeldía procesal? Bueno, tenemos a Giuseppe Chovenda, quien estudió la función del proceso y la importancia de la actividad de las partes. Francesco Carneluti, quien analizó la conducta procesal y las consecuencias de la inactividad. Eduardo J. Couture, quien desarrolló principios procesales fundamentales, incluyendo el debido proceso. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, quien aportó estudios sobre el proceso civil y sus instituciones. Así como Héctor Fixamudio, quien en el contexto mexicano analizó las garantías procesales y el acceso a la justicia. En conclusión, jóvenes, de estos subtemas podemos decir que la rebeldía procesal es una figura esencial para garantizar la continuidad del proceso civil, evitando que la inactividad de una de las partes obstaculice la impartición de la justicia. La distinción entre rebeldía, estando presente y ausente, permite comprender distintos niveles de participación y sus consecuencias jurídicas. Si bien el litigante rebelde enfrenta sanciones importantes, el sistema jurídico protege sus derechos fundamentales
asegurando el respeto al debido proceso. Esto refleja un equilibrio entre la eficacia procesal y la tutela de los derechos humanos. En el contexto del derecho procesal civil mexicano, estas figuras son clave para el desarrollo de juicios orales y escritos, donde la prontitud y la participación activa son elementos indispensables. Con esto concluimos la sesión número 3 de este bloque, invitándoles a que revisen su carpeta de antologías, así como de material de apoyo para profundizar más en estos temas. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.